Buenos días, Gustavo, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola, muy buenos días, Nelson. Te escucho muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros y por pues tener el chance de evaluar todo lo que viene ahora luego de este periodo de elecciones. Y me gustaría empezar con eso. ¿Cómo ve usted el escenario luego de esta consulta popular para el presidente de la República? Bienvenido, Gustavo. Nelson, gracias nuevamente por la invitación. A ver, tema muy importante. Nos invitaron a una consulta popular costosa, innecesaria y ineficiente, lo vamos a ver. Costosísima, nos ha costado a los ecuatorianos 62 millones de dólares esta consulta popular, que no ha sido sino el uso de los recursos públicos para una campaña de Noboa presidencial buscando su reelección. Eso hay que dejarlo muy claro. Ujú. Para eso se hizo la consulta y para meter entre las 11 preguntas, dos que eran las que tenía como objetivo los grupos económicos de este país. Pero decía, consulta costosa, costosa para el pueblo ecuatoriano, se ha jugado con sus recursos para ambiciones electorelas. Segundo, una consulta finalmente innecesaria, porque la mayoría de esas preguntas, las relacionadas con los temas de seguridad, primero, hay temas que ya existen, que no era necesario ninguna reforma legal. La presencia de los militares, lo voy a explicar, no necesitaba ningún tipo de reformas. Ujú. Segundo, algunas, si es que se consideraban necesarias, como el aumento de penas, por ejemplo, o algún tema relacionado con el control de armas, perfectamente se podía tramitar en la Asamblea Nacional, así que costosa e innecesaria. Y además ineficaz, Nelson, porque ineficaz, las cosas no se resuelven por decreto cambiando la ley, la realidad no se cambia cambiando una ley, se cambia con unas estrategias reales, tangibles. En el caso de la seguridad se requiere un verdadero plan de seguridad con indicadores. Si no tienes un plan y ese plan no tiene indicadores, no tienes plan. Y un Nada. indicador correcto tiene cantidad, calidad y tiempo. Si Ujú. no tiene esos elementos, no es indicador. Y si no es indicador, no hay plan. Y le puedes poner el nombre que quieras, no hay plan. Ujú. Entonces es muy grave lo que se nos viene para adelante como ciudadanos, porque vemos que se han invertido recursos que se podían usar de mejor manera para finalmente tener unas herramientas que solamente eran para atraer el voto popular. La gente votó por las Fuerzas Armadas, en mi opinión, la gente votó por los Yo creo militares. eso, yo creo eso. La gente votó por Y, la policía, por las Fuerzas Armadas y la gente votó también porque, no sé, Gustavo, y me gustaría una reflexión ahí, es como no queremos sentirnos mal aunque estamos mal. Y aún en el peor escenario queremos dar ese granito de arena y ese pujoncito para que no nos venga a decir cualquier persona, ah, es que tú votaste en contra, ¿no? Nos seguimos sintiendo culpables, aun cuando la responsabilidad es de quienes son los que manejan el tema de la seguridad y como lo decías, sin un plan a dónde vamos, ¿no? así es, Nelson. Mira, el pueblo ecuatoriano sufrió un chantaje. Fue curioso escuchar a los voceros del gobierno, al señor Isurieta, en los días Terrible. previos a la consulta, decir, queremos que ratifiquen que los militares estén en las calles. Si es que no tenemos eso, entonces los militares volverán a sus cuarteles. Eso es un verdadero chantaje. Ujú. Así se está haciendo política en nuestro país, chantajeando a la gente con uno de los elementos más necesarios, más sensibles que tienen. La gente no quiere salir con temor a la calle, quiere saber que sus hijos van a volver con felicidad a sus casas en la noche. Entonces, el principal deber del Estado es procurarles seguridad a la gente y el gobierno juega de una manera canallesca, en mi opinión, con este temor que la gente tiene. Entonces, claro, la gente tuvo la sabiduría de rechazar las dos preguntas de fondo, Ujú. pero tuvo tal vez, si quieres, un poco el temor de que no se le dé pretexto a un gobierno votando en contra del tema de los militares o de la seguridad, sino que la gente finalmente votó por eso. Si Claro, tú para... conversas con los taxistas, con la gente de la tienda, les interesaba esa pregunta principalmente porque es la seguridad Ujú. y que no haya pretextos para que luego no se responda sobre esto. Entonces viene la segunda parte Claro. y ya no hay pretextos. Exacto, pero antes de eso, Gustavo, decías que nos podías explicar, me gustaría que se explique o que se nos diga, porque a veces somos de mente bastante frágil. Se podía seguir teniendo a los militares, de hecho estaban los militares, de hecho nos pareció muy ridículo que decía el señor Isurieta, es que si votan que no, hay que sacarlos, entonces estaban ahí, o sea, una cosa bastante rara y absurda. ¿Se puede seguir con ese trabajo? ¿No era necesario? Expliquemos eso un poquito. Pero por supuesto, mira, las reformas legales que se hicieron en la época de Lazo inclusive, permitían un control de una presencia militar permanente en el tema de control de armas, tema que ya venía desde antes incluso, porque
Si una competencia tienen los militares en las leyes ecuatorianas desde hace años, es el control de armas en cualquier lugar del territorio nacional, en las fronteras, en los barrios, en cualquier lugar. El control de armas es la potestad de los militares. La seguridad interna es de la Policía Nacional en general, pero el control de armas de los militares, y se pueden hacer en cualquier momento sin estados de excepción, Ok. presencia militar para el control de armas, que es un tema importante y sensible. Asimismo, la erradicación de cultivos ilícitos o de presencia de laboratorios de procesamiento de droga. Esa también es una competencia permanente de los militares, así que no hacía falta hacer esta consulta tremendamente costosa e innecesaria, insisto. Y el tema del aumento de penas, que todos sabemos que no Pero resuelve el siempre se problema. aumentan, ¿no? Siempre se aumentan y no mejora nada. Fíjate que se criticaba el Código Orgánico Integral Penal porque se decía que era punitivista, que había aumentado las penas. No era cierto, se aumentaron algunos delitos que era necesario, como el femicidio, por ejemplo, que era Claro. necesario ponerlo ahí, pero se criticaba eso. Y Ujú. ahora los que criticaban eso dicen que hay que aumentar las penas. La gente en general a veces compra estos discursos producto de su temor que se aumenten penas, pero esto hay que ser claros. Mañana vendrán las reformas que envíe el presidente a la Asamblea Nacional, se aumentarán las penas que quieran aumentar. Eso no resolverá el problema de la gente del día a día, de salir a la calle sin temor, a hacer su vida cotidiana, a buscarse la vida, pero que el Estado le garantice por lo menos la seguridad.